Es la palabra. Bueno, estamos de regreso, vamos a debatir el tema de la semana. Hoy concluimos si debe permitir o no la Suprema Corte de Justicia de la Nación los clubs de autoconsumo y autoproducción de marihuana, tal como se vislumbra en el proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar. En esta ocasión está con nosotros Carlos Zamudio, él es miembro del colectivo por una política integral ante las drogas, el CUPID. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Gracias por venir. Gracias, buenas noches a ti, Leo, por la invitación. Noches. Y nos acompaña Mario Alberto Citalán, ¿verdad? Así bien, lo dije bien. Correcto, Leo. Si lo dije bien, Mario Alberto. Bueno, él es médico especialista en adicciones. Mario, doctor, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de entrar aquí al aire estábamos platicando precisamente de todos los efectos que producen las drogas y los fármacos, la diferencia entre unos y otros. Pero yo te preguntaría, Mario Alberto, ¿tú estás a favor o en contra? No, yo estoy en contra. Estoy en contra desde el sentido de salud propiamente dicha. Sabemos que alrededor de la legalización pues entran otros factores, como factores sociales, factores legales, factores de justicia, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una realidad que a nivel salud la droga legal más común y que mata más jóvenes en el mundo, no solo en nuestro país, entre 15 y 30 años de edad, es el alcohol. Totalmente. Es la droga legal por excelencia. Ahí sí hay abuso en México. Por supuesto, por supuesto. Si tenemos una droga legal, es una droga que aparentemente no es tan mal, precisamente es legal, pues se puede acceder, la puedes comprar en la tienda de la esquina, pues qué mal podría ser en ese sentido. Cuando la persona tiene un concepto que cambia en un sentido estricto de daño, dicen, pues no hay tanto problema, ¿ves? Teníamos razón, los que lo defendíamos, ya ves, no es mala, por eso la legalizaron, entonces hay que utilizarla, ¿no? Pues ahí está, vamos a Pero sacarlo. entonces, ¿que tú prohibirías el alcohol, por ejemplo? Sí. ¿De verdad? Pues yo de mi perspectiva, por supuesto. Fíjate, bárbaro. y aquí me he metido en muchas broncas, Leo. O sea, no, acá te van a silbar. Yo lo sé, si me están viendo con ojos de que no sé qué decirte, Leo. Pero mira, te voy a ser sincero, el alcohol es la única droga que con una baja cantidad tu cuerpo tiene la capacidad de metabolizarla sin ocasionarte daño. Sí, que sería otro tema, ¿no? Pero es la única sustancia que tomándola así no tendríamos ningún problema. Una copita de vino. Una copa de vino, un vodka. Un caballito. El problema es el abuso. El problema son las cantidades industriales que el mexicano consume, ¿no? Y que pierde o hace que se pierdan muchísimas cosas alrededor y sobre todo algo muy importante que es la salud mental, Leo. O sea, el gran problema de nuestro país y que está muy abandonado es la salud mental, ¿no? Y parte de las alteraciones mentales son los consumos de sustancias. Y curiosamente, Leo, muchas de las enfermedades o los trastornos emocionales y mentales llegan a utilizar las sustancias como un remedio sin darse cuenta. Estamos hablando de que de los adictos a cualquier sustancia, hasta el 70% de ellos tienen comorbilidad psiquiátrica. Pero a ver, Carlos, perdón, Mario Alberto, permíteme un segundito, Carlos, porque si quiero hacerte esta pregunta. Bueno, cuando prohibieron el alcohol en Estados Unidos fue un fracaso. Sí, claro. Un fracaso, o sea, prohibirlo en México sería también un fracaso. ¿No? El Chapo Guzmán estaría feliz, tendría una nueva línea de producción en el alcohol, ¿no? Por supuesto, que esa es la otra parte, ¿no? La parte mercantil, la parte de lo que se invierte para guerra contra el narcotráfico, etcétera. Sin embargo, a nivel salud, porque esa es la parte que yo defiendo, a nivel salud, la disminución de percepción de riesgo ante algo hace que el humano tenga mayor posibilidad de acercarse. Es cierto, en los jóvenes cuando más riesgo hay, obviamente más se acercan. Si a ti te dicen como adolescente, ¿sabes qué? No tomes en una taza negra. Entonces lo que busques es dónde hay tazas negras. Por la rebelión. Por la rebelión, en ese sentido. Sin embargo, en base a mi experiencia, lo que he visto es que cada vez personas que ya rebasan la adolescencia están utilizando sustancias. Que era como que extraño. En mi consulta tuve un paciente, fíjate, de 60 años que llegó por inicio de consumo de cocaína, en este caso, a los 60 años. Él llegó conmigo a los 67. Después de 7 años de consumo. Cuestión muy rara, porque normalmente lo que ubicas es en la adolescencia, ¿no? Tú estás en la adolescencia por estas mismas condiciones de reto, de que se siente. Entonces, pero tu postura es desde el punto de vista de la salud. De la salud, totalmente. No estás de acuerdo. Incluso estarías de acuerdo con prohibir el alcohol. Así es. Mira, bueno, muy interesante. Carlos. No, yo totalmente a favor de la regulación y muy de acuerdo con la manera en la que se está intentando ahora evento, ¿no? El caso que he llevado a la Suprema Corte, que la regulación sería a través de clubes, ¿no? De modo tal que se pueda cultivar para autoproducción
sin que se tenga que acudir al mercado negro, como actualmente sucede para los usuarios, donde se está creando una relación entre la sociedad civil y el mercado negro, los delincuentes. Justamente con una regulación a través de los clubes, lo que se conseguiría es evitar esta vinculación, con lo cual se evita que los jóvenes vean en el mercado negro una posibilidad no solo de obtener drogas, sino también una posibilidad laboral y un estilo de vida que podrían y muchos imitan, lo cual ha llevado pues justamente a la situación social que tenemos en el país, lo cual es muy grave. En ese sentido, si se permite la producción para el autoconsumo, mucha gente podría cultivarla. Claro, hay que también capacitar a estas personas para que aprendan a cultivar. No es fácil tampoco el cultivo de una flor. Y en este caso... ¿No es echas las semillitas y crece así? Digo, no sé, no es así tan sencillo. Obviamente la semilla de la marihuana suele tener una alta viabilidad y crece la planta. Sí. Pero ya que crece la planta hay que desarrollar la flor, que es lo que suele consumirse fumado porque tiene mayor cantidad de componentes psicoactivos. Sí. Y esa flor suele tener un cuidado especial. De ahí que se hayan desarrollado diversas técnicas en el mundo, ¿no? Si tú sabes, en Estados Unidos se cultiva sobre todo en interiores. Sí, en hidroponía. Bueno, en hidroponía es una forma, hay otras maneras, justamente para que la flor pueda estar mayor cuidada y pueda tener mayor desarrollo y mayor producción, ¿no? Para estas personas que la consumen. Ahora también lo que ayudarían los clubes es que podrían ayudar también a una supervisión médica de los usuarios, que hubiera un médico que pudiera ir checando qué tanto están consumiendo estas personas y si se mantienen en un nivel de consumo adecuado o si están consumiendo ya más. También hay que checar qué tanto se consume, qué tanto se produce, para que la producción de estos clubes no rebase las necesidades de consumo de los asociados, de modo tal de evitar los riesgos de que esta producción salga a las calles. Aquí está muy interesante este tema precisamente, Mario Alberto, porque lo que dice Carlos es que si haces los clubes está más controlada la producción y el consumo. Tú no necesariamente lo ves así. En absoluto. Una cosa es como pensar que los bares controlan el consumo de alcohol, porque nada más ahí se tendría que tomar. Cuando tenemos una persona que pasa del uso al abuso y a la dependencia, es una persona que ya no mide dónde consumir o cómo consumirlo, porque precisamente tiene un proceso de dependencia. Su cuerpo se lo está solicitando y bajo esa óptica no solamente va a esperar el club, va a esperar. Pero la marihuana no es adictiva, ¿no? Sí, claro que sí. Ah, caray, pues es que yo he visto... Mira, es que esos son de tantos mitos. Fíjate que... No, pero digamos, la revista Lancet, en fin, revistas científicas que dicen que no son adictivas. Mira, hay diferentes tendencias dependiendo quién haga los estudios. Tú sabes que dependiendo quién haga los estudios te puede dar una tendencia. La marihuana que se consumía en los años 60, que te gusta en Avándaro, si tú vemos la situación y la cantidad y la potencia del tetrahidrocannabinol de hoy día es mucho mayor. Sí, o sea, esa era una droga fresa, digamos. Así es. O sea, para estándares de hoy en día. Claro, de hecho, como comentaba Carlos, o sea, si cuidamos bien la flor, vamos teniendo todas estas características, porque también se está manejando de tipo genético para tener un mejor efecto en la persona y por ende, ¿sí?, tener más beneficios de lo que están buscando. Al momento que están teniendo mayor beneficio, están teniendo cierta gratificación, es porque están moviendo más neurotransmisores a nivel cerebral. Ahora, eso se puede regular, ¿no? O sea, si tú legalizas la droga, si tú legalizas, digamos, la marihuana, puedes decir, se puede producir, pero con tal contenido de TH... tetrahidrocannabinol. ¿Es THD, le dicen? THC. Eso sucede en Holanda, justamente. Sí. Ya se está empezando a regular de que la marihuana que se vende en los coffee shops no supere ciertas cantidades, ¿no? Hay quienes hablan de 15%, hay quienes hablan del 18%. Porque justamente ha habido también la búsqueda de variedades que tengan mayor cantidad de THC cada vez
debido a que tienen mayor efecto psicoactivo. Pero esas variedades luego llegan a generar algunos problemas de salud mental a usuarios, sobre todo cuando son usuarios experimentales, usuarios jóvenes. El efecto es demasiado fuerte y para ellos puede crear cierta psicosis, ¿no? Claro. De ahí que haya una tendencia. O sea, a la regular marihuana de cantidad. Avándaro de los 60, ¿cuánto tenía de? No, habrá más o menos? tenido un 7, 8%. O sea, la han doblado, digamos, la han doblado. La han triplicado. Triplicado. Sí, Wow, claro. sí. ¿No? No, bueno, eso pues, sí, Y es una marihuana más potente. Por más, supuesto. Por supuesto. Y que genera cambio a nivel bioquímico cerebral y por consecuencia te genera dependencia. Porque aquí estamos hablando de que para que se genere dependencia se requieren, entre varias situaciones, 2 puntos básicos: que genere síndrome de abstinencia, una necesidad del consumo, y 2, Que el cuerpo te lo pida químicamente. De diferentes formas, con molestias físicas o con molestias de tipo psíquico. Sí. ¿No? Y la otra parte, tener una tolerancia, que cada vez se requiera mayor cantidad de dosis para sentir el efecto inicial. Cuando hablábamos de la marihuana de Avándaro, por ejemplo, no teníamos estos componentes, porque la persona podría consumir y no había tanto problema. Hoy día, con los usuarios a nivel clínico, vemos que sí existe un síndrome de abstinencia, no tan severo como otras sustancias, eso es una realidad, sin embargo, sí lo tenemos. Y por ende... Pero es más adictivo, por ejemplo, el alcohol en ese sentido. Sí. Que la marihuana. Yo consideraría eso que sí. Sí, ¿no? Sí. Por supuesto, sí, los estudios señalan que... Bueno, y ni hablar del tabaco, ¿eh? No, el tabaco Claro, es la sustancia sí. muy Y está adictiva. permitivo. A eso es a lo que voy. Hay un estudio de NIDA que señala que solo el 9% de los usuarios habituales de marihuana llegan a crear dependencia, a diferencia del alcohol que supera el 20%, ¿no? Y el tabaco yo creo que va a andar También en anda- 90%, ¿no? El tabaco sí es adictivo. Sí. La diferencia ahí radica en el tiempo en que se genera esta dependencia. Sí. Este 9% de personas usuarias de marihuana que crearon dependencia la generaron en un promedio de 4 o 5 años. Justamente por eso es que los clubes sociales deben tener también esa parte médica, de modo tal de ir acompañando al usuario, de modo tal que no diga, como ya es legal y hay una disminución de la percepción del riesgo, ahora voy a consumir más, ¿no? Sino que vaya habiendo esa regulación y ese acompañamiento de modo tal que el usuario se mantenga en un consumo, digamos, estable, de modo tal que pueda seguir ejerciendo las funciones que realiza cotidianamente. La en su verdad, vida. mi postura a favor de la legalización está también muy influida por el tema del tabaco, porque el tabaco sigue siendo legal y ha bajado, tú lo sabes, Mario, Carlos, el tema del tabaquismo, no prohibiendo el tabaco, sino con políticas públicas de educación y de salud públicas. No deberíamos de hacer lo mismo en este caso con la marihuana, en lugar de prohibirla, atacar el consumo y la adicción a través de educación y salud públicas. Es que estás dándole a la base, o sea, realmente en lo que tenemos que golpear muchísimo es precisamente en la prevención. Claro. ¿No? Y de todas las sustancias, porque ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué utilizar una sustancia tóxica para sentirte bien? ¿Por qué necesitar de ir a un club para utilizar marihuana? ¿Por qué necesitar de una sustancia ingerida llamada alcohol para pasártela bien en una fiesta? Porque el hombre es inseguro y... Exactamente. Y como tú dices, a la gente le cuesta relacionarse y dice, bueno, tú también dices, ¿y por qué no? Me queda claro. Sin embargo, volvemos a esta parte de la salud mental, se considera que para el año 2020 la causa número 1 de atención médica a nivel mundial va a ser la depresión. Sí. Significa que tenemos a muchas personas con procesos depresivos que cuando tienen contacto con una sustancia es más fácilmente que se anclen. ¿Sí? Uno de los anclajes fundamentales para cualquier droga son los estados emotivos y afectivos. A ver, pero ¿a qué te refieres con el anclamiento aquí? Cuando tú consumes una sustancia y sientes padre, dices, está rico, puedo volverlo a consumir más adelante. Cuando consumes una sustancia y dices, caray, me siento mejor, ya no siento tanto esta molestia, ya no me siento tan mal con las demás personas, tengo capacidad de comunicarme, es más, me siento guapo, me siento seguro, puedo venir a un programa de televisión, etcétera, no sé, por decir algunas cuestiones, tú te sientes a gusto y entonces dices, wow, esto me sirve. Esto me es útil. Fíjate, ya no es la situación hedónica del placer de sentir, qué rico está, sino estoy encontrando una solución
a otro tipo de situaciones que pensé que nunca iba a encontrar. ¿Y eso está mal? El problema son los daños subsecuentes, porque si lo encontraras y no tuvieras consecuencias a largo plazo, pues está bien. Sí. ¿No? Yo le he dicho a mis pacientes, mira, si no tuviéramos yo broncas con las sustancias a largo plazo a nivel mental y físico, yo también le entraría. ¿Sean legales o ilegales? Sean legales o ilegales, por supuesto. Aquí no hago la separación. A nivel salud, lo legal o ilegal es X. A nivel salud estamos viendo personas con sufrimiento fuerte, que es a nivel mental y emocional, que pueden encontrar una sustancia que en el momento los haga sentir un poco mejor y ahí hagas un anclaje fuerte. Esos anclajes psicológicos que son aún más fuertes, fíjate, que los anclajes de tipo orgánico, que es mucho más fuerte y que generalmente no se valoran o no se estudian o no se debaten, porque realmente mucho de lo que te hace ser adicto a cualquier cosa, no solamente a una sustancia, sino a una situación o a las relaciones o a lo que tú quieras, es precisamente tu parte afectiva, que el mexicano como tal hoy día está teniendo grandes problemas en esa área. Carlos, ¿cómo ves? No, bueno, sin duda lo que señala el doctor es cierto, pero lo que más causa depresión en este país sin duda es la política que está destruyendo el tejido social de grandes zonas del país, ¿no? Sí. Imagínense todas esas personas que van a requerir ayuda, asistencia en cuestión de salud mental, ¿no? Pero aquí, en el tema de la marihuana, lo que estamos viendo es que es una sustancia que tiene muchos menores riesgos que otras que son legales, sí, y que es una sustancia que ya se está utilizando en el país de manera creciente, y lo que hay que evitar, por un lado, es evitar que estas personas que ya están usando marihuana y que tienen que ir a un distribuidor ilegal a conseguirla, ya no les inviten a que consuman ahora cocaína, a que consuman metanfetaminas, a que consuman otras sustancias ilegales que suelen ser más potentes y de mayor riesgo para Carlos, las dependencias. Eso es para los que estamos a favor de la legalización, es un argumento que escuchamos mucho, que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, ¿no? Mucho más potentes. El dealer o vendedor de drogas es la puerta de entrada a otras drogas. Sí. Porque cuando la persona va a buscar marihuana, esa misma persona le ofrece otras drogas. Sí. ¿Sí? Por otro lado, el hecho de que sea ilegal está incentivando a que se vaya a otras drogas. Las leyes están incentivando el narcomenudeo y el consumo de drogas en el país, el tráfico. Les da el monopolio de las drogas a los criminales. ¿Sí? Eso es lo que se quiere evitar con este fallo. ¿Sí? Es un poco lo que sucede en Colombia. En Colombia también se permite ya que haya producción de marihuana y los usuarios se están organizando para poder producirla, aprenden a producirla, saben que lo que consumen es de una buena calidad, que no tiene plaguicidas, que tiene nutrientes naturales y además de no ir al mercado negro, pues ellos que están creando tejido social, están creando cultura. ¿Sí? Es parte de las ventajas, incluso el fallo que hubo apenas hace mes y medio, 2 meses en Colombia, fue en dirección a que no solo se pudiera producir la marihuana, sino que también se pudiera transportar, como ahora se está exponiendo en el caso aquí de la Suprema Corte, ¿no? Déjame preguntarte, doctor, mucho de la legalización de la marihuana, por lo menos en Estados Unidos, comenzó con la legalización para usos médicos, para usos terapéuticos. Tú admites que tiene, o sea, ahí sí yo he visto una cantidad de papers, de evidencia científica, de que la marihuana sí tiene efectos terapéuticos, médicos, ¿o no? Tiene componentes que son útiles para utilizar, no toda la marihuana. Sí. Tiene componentes. Si nosotros extraemos el componente para utilizarlo de manera médica, está bien. De hecho, sí existen como tal, ¿no? En Estados Unidos hay... Pero en México está prohibido. En México, fíjate, hay casos donde la Secretaría de Salud está abierta a abrir el mercado siempre y cuando haya estudios que demuestren la utilidad con respecto a otros. O sea, realmente los fármacos que utilizamos en la medicina desde hace mucho tiempo son obtenidos de la naturaleza. Eso es una realidad. O sea, vamos obteniendo pequeñas fracciones. Pero, fíjate, cuando hablamos de fumar marihuana, nos vamos solamente al efecto psicoactivo y el efecto pulmonar. No, bueno, estamos hablando de nitrosaminas que entran pero ahora es que tienen vaporizadores. Claro. ¿No? Sí, pero también los vaporizadores como tal no tenemos los estudios de qué nos va a reportar a largo plazo. O sea, tenemos que tener en cuenta que las sustancias, que los vaporizadores, como el uso del cigarro electrónico, en el caso del cigarro que parecía una buena opción, ya hay varios estudios que están diciendo que no era tan buena opción.
¿no? Sí. Estamos hablando de situaciones que el tiempo nos puede dar. Nosotros, los médicos, los que nos dedicamos a esto, nos basamos en las posibilidades, estamos haciendo procesos preventivos. ¿Pero debería de legalizarse la marihuana para efectos médicos? Los componentes de la marihuana. Los componentes. Sí, yo considero que sí. Los componentes, no la marihuana, los componentes específicos sí. Digo, porque sé que es buena para tratar cosas del cáncer. Es útil porque te da más dolores musculares. Te quita náuseas, favorece la capacidad del apetito. Sí. Pero los componentes, Leo, que no es la marihuana, ¿no? Porque aquí me gustaría señalar algo que decía Carlos, que decía que el dealer es el que te da los demás. ¿Cuál es el principal dealer para los usuarios de drogas? Tu amigo. ¿Con quién empiezan a compartir sustancias? Pues con el amigo que tiene, por cierto, el conecte con el dealer. Exactamente. No, y ese amigo se sigue con el amigo, y al final de cuentas, ya después ese amigo le presenta al dealer. Pero empezamos por el amigo. ¿No? Entonces, es una situación social, es una situación donde tenemos que tener más elementos. Creo que este tipo de debates es maravilloso, porque más que buscar un pleito es obtener gran cantidad de conocimiento y que precisamente la comunidad se le despierte ese deseo y esa necesidad de información. Bueno, pues tenemos que ir concluyendo. Carlos, en conclusión, ¿qué dirías? No, en conclusión yo animo a los magistrados a que le den un golpe al narcotráfico y que permitan que los usuarios puedan cultivar marihuana de esta forma regulada a través de clubes, de modo tal que puedan obtener una mejor calidad, de un control de esta misma y puedan asegurarse que el consumo que van a tener le va a producir menos riesgos y daños a su salud. Y también la posibilidad de que este consumo dentro de los clubes no solamente sea no médico o lo que los norteamericanos llaman recreativo, sino que también se permita que haya consumidores terapéuticos, ya que si bien lo que se necesitan son los componentes que existen en la planta, en la flor, lo que sabemos es que esos componentes no están en otro lado, sino en la flor de la marihuana. Y por eso es importante que se pueda tolerar y permitir su producción, su cultivo, ya que es la base de cualquier mercado regulado. Mario Alberto. Pues bueno, conclusión, para la salud se tienen que hacer muchas cuestiones de tipo preventivo y más, sobre todo, tener información clara y base. La marihuana como planta tiene propiedades, no lo estoy negando, ¿sí? Tiene componentes útiles que pueden ser llevados a cabo a la farmacopea, propiamente dicho, pero solamente ciertos componentes. La marihuana como tal no. Es una sustancia que si es fumada, no solamente va a tener efectos psicoactivos, va a tener efectos a niveles orgánicos y efectos a niveles pulmonares de manera muy importante. No se tiene datos como el tabaco, por ejemplo, pero por la cantidad de usuarios, ¿sí? Por la cantidad de usuarios que no es tanto como los fumadores de tabaco, que seguramente si tendríamos más fumadores de marihuana, seguramente empezaremos a tener estadísticas importantes de daños pulmonares. La marihuana es una sustancia adictiva, es una sustancia que puede llegar a lo largo del tiempo a ocasionar un daño y bajo esta óptica no debía de consumirla el ser humano, ¿no? Al igual que las otro tipo de drogas como las drogas legales. Bueno, pues muchas gracias, Mario Alberto. Gracias, Leo. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con nuestra amiga, la muy talentosa actriz Cecilia Suárez, acerca de sus 3 películas favoritas, sus otras 3, porque ya había venido una vez, ahora viene por segunda vez. Y bueno, va a estar muy interesante. No se lo pierda, aquí nos vemos.